Entonces, mire, en este capítulo 4, entonces, lo que vamos a estudiar son modelos de probabilidad para el caso donde la variable aleatoria es continua. La situación es bastante parecida a lo que estábamos tratando en el capítulo anterior, capítulo 3, solo que ahora estamos registrando mediciones de una característica que es de naturaleza continua. En el capítulo anterior, los experimentos que hacíamos nos generaban unos registros de datos de naturaleza discreta, que eran por lo general enteros, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora es prácticamente la misma situación, pero el resultado del experimento ya no es una variable discreta, sino que es una variable que puede tomar cualquier valor real o cualquier valor en un intervalo de números reales. Ese es el concepto que vamos a manejar por ahora de una variable aleatoria continua. Entonces, bueno, como en el caso del capítulo anterior, vamos a ver unas generalidades de lo que, bueno, la definición, lo que vamos a entender por una variable continua. Vamos a mirar lo que es la función de densidad y para qué sirve la función de distribución y para qué sirve y la media y la varianza de una variable aleatoria continua. Y después vamos a ver unos modelos de amplio uso, los 3, 4 modelos más conocidos, más utilizados en aplicaciones en estadística. Entonces vamos a estudiar acá la distribución uniforme o el modelo uniforme, el modelo exponencial, el modelo normal o gaussiano, esos 3 modelos. Y por acá vamos a estudiar, bueno, si nos da tiempo, creo que sí, unas distribuciones también de naturaleza continua, una que se llama la Erlang y la distribución gamma. Bueno, y este tema es importante también y es que uno puede aproximar las probabilidades de una binomial, que es una variable discreta, y de una Poisson, que es una variable discreta. Uno puede aproximar esas probabilidades o esa distribución de probabilidad de esas dos variables. De hecho, hay varias variables que se pueden aproximar por la normal, pero esas son las que más se usan, ¿no? Uno acostumbra, se usa bastante el hecho de que la distribución binomial se aproxima por la normal y la distribución de Poisson se aproxima por la normal. Entonces, ese es el contenido de ese capítulo. Entonces, vamos a mirar inicialmente una definición general de lo que entenderemos por una variable continua. Mire, la definición dice que una variable continua es aquella cuyo rango, recuerde que el rango es el conjunto de valores que puede tomar la variable. El conjunto de valores que puede tomar la variable se conoce como el rango de la variable. Entonces dice que una variable es continua si su rango contiene un intervalo de números reales. A diferencia de la definición de variable discreta, las variables discretas son aquellas cuyo rango es un número finito de elementos o un número infinito pero contable de elementos. O sea, cuando la variable aleatoria toma un número finito de elementos o toma un número infinito de elementos pero contables, entonces es discreta. Ahora, si la variable aleatoria toma valores en un intervalo de números reales, que es un intervalo infinito no contable,
Entonces se dice que esa variable es de naturaleza continua. En la vida práctica, en la vida diaria, ¿qué variables podemos asumir como variables de naturaleza continua? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo suele modelarse como una variable continua, porque usted puede, las mediciones de tiempo son valores mayores o iguales que cero, y cualquier valor mayor o igual que cero, es decir, cualquier valor en el intervalo cero, incluso cerrado aquí, en el intervalo 0, infinito, es cualquier valor en ese intervalo, es lo que nosotros le llamamos el conjunto de los reales positivos o los reales no negativos. Los reales positivos unidos al cero. O sea, cualquier valor en los reales positivos unido al cero es un posible valor para la variable tiempo. Solo estamos limitados por el instrumento que se use para medir el tiempo. Pues si tú tienes un dispositivo para medir el tiempo que solo te da una precisión de minutos, bueno, ni modo. Entonces estaríamos hablando de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿sí? Pero ojo, si tú tienes un instrumento de medida lo suficientemente preciso, cualquier valor real mayor o igual que cero es un posible valor para el tiempo de algún proceso, para la duración de algo, para el tiempo que dura algo, para el tiempo que le toma hacer tal cosa. ¿Bien? Por ejemplo, longitudes también son, es un ejemplo de una variable que puede ser de naturaleza continua, se modela y se trata como una variable continua, porque igual que el tiempo, las longitudes, que son mayores o iguales que cero, cualquier valor real positivo es un posible valor para la longitud de algo. Igual acá también, si tenemos alguna limitación, es por el instrumento que utilicemos para medir la longitud. Pues si tienes un instrumento que solo te da la precisión es en centímetros, pues ni modo. Estaríamos hablando de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, pero a medida que tú refinas el instrumento de medida, cualquier valor real positivo es un valor posible para la longitud de algo. Es decir, cuando tú registras la longitud de algo, cualquier valor real positivo o cero es un posible valor para esa longitud. Por eso la longitud se considera y se modela como una variable de naturaleza continua. La temperatura igual, temperatura de algo, esta que se mide, por ejemplo, en grados centígrados o en grados Fahrenheit, también es una variable que se puede considerar de naturaleza continua. El voltaje, lo que le llaman en física diferencia de potencial o voltaje, también es una variable de naturaleza continua. Ojo, recuerde, ¿cómo sabemos si es continua? Si sus valores pueden ser cualquier valor en un intervalo de números reales. ¿Sí? La corriente eléctrica también es una variable que puede ser de naturaleza continua o se puede modelar de manera continua. Y la humedad. ¿Por qué? Por la humedad, por ejemplo, en el ambiente, la humedad de algún producto, de algún material, son variables de naturaleza continua. Ojo, ¿qué es lo que pasa con estas variables? Ellas pueden tomar un valor
o puede tomar valores. Lo que las características es que ellas pueden tomar valores en un intervalo de números reales. Bien, bien. Nuestra tarea es la misma que en el capítulo anterior. Es, bueno, si yo mido el tiempo de duración, por ejemplo, el tiempo de vida de un aparato o el tiempo que sobrevive una persona después que sale de un tratamiento, por ejemplo. El tiempo que dura en funcionamiento tal cosa, por ejemplo, el tiempo que demora un cliente esperando en una caja para que lo atiendan, en una caja de un banco o en un cajero automático, bueno, tiempo. Entonces, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo calculo la probabilidad de que ese tiempo de tal cosa sea un valor mayor que tanto, o sea, menor que tanto, o esté entre tanto y tanto? Es el mismo problema. O sea, seguimos calculando probabilidades, ¿sí? Solo que ahora la variable no es discreta, sino que es de naturaleza continua, ¿cierto? Pero el problema sigue siendo el mismo. No, se mide el tiempo que un cliente espera en una caja registradora para que se le atienda. ¿Cuál es la probabilidad de que ese cliente se demore más de 10 minutos ahí? Se mide el tiempo que demora un componente electrónico en funcionamiento continuo. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de funcionamiento de ese componente sea mayor que, no sé, tantas horas? ¿Listo? O sea, vamos a seguir calculando probabilidades. O sea, necesitamos unos modelos que me permitan a mí describir el comportamiento probabilístico de los datos que yo voy a recoger de esas variables que voy a registrar. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, con las variables continuas, como ellas pueden tomar cualquier valor en un intervalo de números reales, que es un intervalo infinito no contable, o sea, los valores que hay los valores que pueden tomar las variables continuas son infinitos no contables. Entonces ya no puedes darte el lujo de construir una tablita, como hacíamos en el capítulo anterior, que por ejemplo para el lanzamiento de las 3 o de las 4 monedas, una tablita, bueno, el número de sellos puede ser 0, 1, 2 o 3 o 4. Y aquí están las probabilidades de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Y esa tabla que se conoce como la tabla de distribución de probabilidad prácticamente te define todo lo de la variable aleatoria en cuanto a su comportamiento probabilístico. Bueno, en el caso continuo no es posible construir una tablita de esas porque precisamente los valores que puede tomar la variable son infinitos no contables. No hay manera de darle una probabilidad distinta de 0 a cada uno de los valores que toma la variable y que al sumar ese número infinito no contable de valores, tú puedas mantener esa probabilidad restringida al intervalo 0,1. No hay manera. Como sí pasa en el caso discreto. Sí, que por ejemplo el caso de la Poisson, que tiene un número infinito contable de posibles valores y hay una función de probabilidad que cuando tú te la sumas desde 0 hasta infinito, eso te da 1. Es decir, que cualquier probabilidad uno la puede calcular en el intervalo 0,1. Pero en el caso continuo, no hay manera de darle una probabilidad distinta de 0 a todos los posibles valores
del rango de la variable aleatoria una probabilidad distinta de cero y que al sumar eso, que es un número infinito no contable de valores, se mantenga restringida al intervalo 0,1. No hay manera. Entonces, o sea, aquí dice puesto que este número es infinito, pero no tanto es que sea infinito, sino que es infinito no contable, es lo que es. Porque hay variables discretas que tienen un número infinito de valores, como la geométrica, por ejemplo, como la binomial negativa no tiene límite superior, la geométrica no tiene límite superior, la Poisson no tiene límite superior. Sin embargo, uno puede darle una probabilidad distinta de cero a cada valor de la variable a pesar de que es número infinito de valores y la suma de eso te da 1. Pero en el caso continuo no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un número infinito no contable de valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a resolver ese problemita de calcular probabilidad con una variable continua? Entonces, mire lo que dice acá. Lo que hacemos es que postulamos un modelo o una función, ¿sí? Un modelo o una función que nos va a caracterizar la distribución de probabilidades. Una función que va a permitir calcular probabilidades, ya vamos a ver cómo. A esa función que nos va a permitir calcular las probabilidades en el caso de una variable continua, se le conoce como función de densidad. Ojo, función de densidad. Mire que en el caso discreto le llamábamos a la función que permite calcular probabilidad. En el caso discreto le llamamos función de probabilidad. Acá en el caso continuo le llamamos función de densidad. Aunque algunos autores, a veces algunos autores no distinguen entre, y en el caso discreto, a veces a esa función de probabilidad también le llaman función de densidad. Nosotros vamos a diferenciar función de probabilidad para el caso discreto, función de densidad para el caso continuo. Entonces, mire, la función de densidad la vamos a simbolizar con F minúscula su x de x, como se simboliza la función de probabilidad en el caso discreto, la misma forma, ¿sí? Una F minúscula. Entonces vienen unas preguntas. Bueno, esa función que va a caracterizar las probabilidades, ¿cómo sé cuál es la función que voy a usar para determinado fenómeno en particular que yo esté midiendo? Entonces, ¿cómo sé yo que para ese fenómeno yo puedo usar tal función de densidad? ¿Sí? Es la primera pregunta. Bueno, bien, listo. Ya para calcular probabilidades en el caso continuo, vamos a usar la función de densidad. Pero entonces, ¿cómo sé cuál es la función de densidad en la práctica? Bueno, entonces, mire, para tener idea cuál es la función de densidad que podría usar para ciertos datos que estoy recogiendo de algún experimento que me está generando unas mediciones de naturaleza continua, entonces, si tengo datos ya de esa variable, si ya tengo registros de datos de esa variable, una forma de saber cuál es la función de densidad apropiada para describir el comportamiento probabilístico de esa variable que estoy midiendo, para conocer, para tener idea de la función de densidad para algún caso en particular, si ya tienes datos, entonces mire lo que hacemos. Construimos el histograma. El histograma, la gráfica de la función de densidad, la gráfica del modelo de densidad, el modelo que vamos a usar
como modelo para la función de densidad está relacionado con el histograma de frecuencias relativas si tiene datos de registrados ya de esa variable y ojalá bastantes datos. Entonces, si yo tengo datos históricos de registro de ese, estoy haciendo el experimento y estoy registrando datos de ese experimento de naturaleza continua, entonces la idea es que yo con los datos dibuje el histograma de esos datos, que aprendimos a hacerlo en el capítulo 1, y la forma del histograma nos da cuenta de más o menos cuál sería el modelo apropiado para esa variable, para describir esa variable, para describir el comportamiento de esa variable desde el punto de vista de la frecuencia con que aparecen sus valores. Entonces, la idea es que, mire, yo hago el histograma y mire, un histograma de esta forma. Cuando uno ve un histograma de esta forma, la idea es que si tú tuvieras más observaciones, de tal manera que pudieras ir acortando la longitud de los intervalos de clase, entonces esta línea, ojo, esta línea, mire, esta línea que va aquí negra, de eso hablamos en el capítulo 1, esa línea se llama el polígono de frecuencias. ¿Sí? El polígono de frecuencia es uno une los puntos medios de cada intervalo de clases del histograma, los une con una línea. Entonces, la idea es que si tú tuvieras más datos, de tal manera que pudieras ir acortando las longitudes de los intervalos de clase, o sea, de tal manera que los intervalos de clase se vayan haciendo de longitud más pequeña y vayas acortando, entonces ese polígono de frecuencia se va suavizando, deja de ser una línea quebrada, cuando yo paso al límite y se va convirtiendo en una línea cada vez más suave. De tal manera que en el paso al límite me queda esa curva suave. Esta curva suave sería la función de densidad que yo debería usar para modelar el comportamiento de esos datos desde el punto de vista de la probabilidad de ocurrencia de tal evento con esa variable. Recuerde que las probabilidades uno las asocia a las frecuencias relativas. Recuerde que la frecuencia es, por ejemplo, la frecuencia de un intervalo tiene que ver con el número de veces que los datos caen en ese intervalo. O sea, si tú vas registrando la variable y entonces vas contando cuántas veces ese registro cae en tal intervalo, eso se conoce como la frecuencia del intervalo. Si eso se divide por el tamaño de la muestra, eso se le llama frecuencia relativa y es una medida de la probabilidad, es como una estimación para la probabilidad. Bueno, ese histograma de frecuencias relativas me da idea cómo sería la función de densidad para esa variable que estoy registrando en ese experimento. Les adelanto un poquito. Este modelo, así como lo está viendo usted, esa línea negra continua, bonita que está ahí, suavecita que está ahí, esa línea, cuando uno ve que los datos se comportan, su histograma se comporta de esa forma como lo está viendo ahí, uno dice que estos datos se pueden modelar con el modelo exponencial. O sea que esa variable que estoy registrando ahí, por ejemplo, sobre todo cuando se miden tiempos, el tiempo de duración, por ejemplo, de algo, tiende a comportarse con este modelo exponencial. O sea, el modelo exponencial es un buen modelo para
modelar tiempos. Modelar tiempos. Entonces, mire que la forma del histograma me dice, me da idea de cómo sería la función de densidad que debería yo usar para el comportamiento, para modelar el comportamiento desde el punto de vista de las probabilidades de ocurrencia de eventos con esa variable. Bien, listo. Entonces, una vez hemos decidido cuál es la función de probabilidad, de densidad, perdón, probabilidad en el caso discreto. En el caso continuo se llama función de densidad. Una vez hemos decidido cuál es la función de densidad que vamos a usar para modelar cierta variable continua, la pregunta inmediata, la pregunta que sigue de manera inmediata es, bueno, ajá, listo, ya sé cuál es la función de densidad que voy a usar. Entonces ahora, ¿cómo uso esa función de densidad para calcular probabilidades? ¿Cómo la uso? ¿Cómo es eso? Bien. Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora. Ojo. Primero, decidir cuál es el modelo que se va a usar, es decir, cuál es la función de densidad que se va a usar. Segundo, bueno, ahora, ¿cómo usamos esa función de densidad para calcular probabilidades? Bueno, mire, aquí tengo otro, este es el ejemplo que vimos en el capítulo 1, en el capítulo de descriptiva. Vimos estos datos que son datos de que resistencia a la tensión de un material. Entonces se hizo el histograma, que son las barras azules, y esa línea roja que usted está viendo ahí es el polígono de frecuencias. Ese polígono de frecuencia es el que te da idea de cuál es la función de densidad que debes usar para esa variable en particular. Por ejemplo, en este caso, la variable que se registra aquí es la resistencia a la tensión de un material, de un metal. Entonces, mire, usted no me puede negar que este polígono de frecuencias se parece a esa línea continua, suavecita, bonita, que está acá, ¿ver? Es el mismo histograma, solo que ahora no estoy pasando el polígono de frecuencias, sino que estoy pasando la función de densidad de un modelo que vamos a estudiar acá, y de hecho es el modelo más importante en estadística, se llama el modelo normal. Entonces, nótese cómo esa campanita se parece a ese polígono de frecuencia. Y eso es lo que te permite a ti, cuando tú ves el histograma que tiene esa forma, dices, uy, estos datos tienen esa forma acampanada, el histograma de los datos, me sugiere que use el modelo normal para describir el comportamiento probabilístico de esa variable. Bien. Otro ejemplo de cómo descubrir cuál es la función de densidad. En la práctica, ¿no? En la práctica. En los ejercicios de libro, por lo general te dicen, por ahora que estamos aprendiendo estos conceptos, el libro te dice, mire, tal variable se puede modelar con un modelo de distribución normal o con un modelo de distribución exponencial, o tal variable se puede modelar de acuerdo con una uniforme. Entonces te dice, pero a futuro, en la práctica, en la vida real, que te dice cómo puedes modelar los datos, qué modelo usar para determinada variable que está registrando, que te dice cuál es el modelo, es el histograma de los datos. Y uno le ve la forma al histograma, oye, estos datos, parece que si uno ve esa forma así acampanada del histograma, dice, estos datos, esta variable, pues uno puede asumir que tiene distribución normal. Bien, entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo una vez sé cuál modelo voy a usar, una vez sé cuál es el modelo que voy a usar,
bien sea el exponencial, bien sea el normal, el modelo que sea, el modelo Weibull, no sé, una vez uno sabe cuál es el modelo que va a usar para describir el comportamiento de la variable, la pregunta que sigue es, bueno, y entonces, ¿cómo uso ese modelo para calcular probabilidades asociadas a eventos con esa variable? Entonces, mire lo que dice acá. La probabilidad, ojo con esto, importantísimo este concepto. La probabilidad de que la variable se encuentre en un intervalo de valores se calcula como el área que hay debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo. O sea, las probabilidades acá están asociadas con área debajo de la gráfica de la función de densidad. Es decir, una vez tengo cuál es la función de densidad, para calcular probabilidades, lo que tengo que hacer es calcular el área debajo de esa gráfica sobre el intervalo que te pidan calcular la probabilidad. Y esa área te da la probabilidad de encontrar a la variable en ese intervalo. O de que al medir esa variable, esa medición quede en ese intervalo. Bien. Ahora, nuestro problema es calcular esas áreas, ¿no? Que ya eso es un problema matemático. Es un problema de matemáticas. Eso no es un problema de estadística. El problema de calcular las áreas, eso no es problema de estadística. Eso es un problema de matemáticas. El problema, la cuestión estadística aquí tiene que ver es con cómo uso esas áreas para calcular probabilidades. Bien. Eso tiene unas implicaciones. Si la probabilidad de que la variable me quede en un intervalo de números reales va a ser igual al área debajo de la gráfica, eso implica que la función de densidad debe ser tal que el área debajo de su gráfica no se pase de 1. Mejor dicho, el área máxima debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser 1. Porque puede ser muy continua la bendita variable, pero una probabilidad jamás puede superar el valor de 1. Recuerde eso. Y tampoco puede ser un valor menor que 0. ¿Listo? Entonces, la función de densidad, no toda función sirve como función de densidad, porque la función de densidad debe ser tal que el área debajo de su gráfica, el área total debajo de su gráfica, debe ser igual a 1 para que nos dé la probabilidad de todo el espacio muestral. Recuerde que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Y es lo máximo que se puede tener en probabilidad, 1. Entonces, mire lo que dice aquí. La función de densidad se define de modo que el área total bajo la curva sea igual a 1. Por lo tanto, el área sobre un intervalo dado será igual a la probabilidad de que la variable X se encuentre en tal intervalo. Bien, ojo, aquí, ahí está. Clave, esto es clave. Las probabilidades para el caso de variables discretas se calculan como el área debajo de la gráfica de la función de densidad. Por eso es que la función de densidad debe definirse de tal manera que su área debajo de la gráfica, el área total, debajo de la gráfica, obviamente sobre el rango de la variable aleatoria, debe ser igual a 1. Bien, dice, de acuerdo con la anterior, en las variables aleatorias continuas, las probabilidades están asociadas con áreas debajo de la curva de densidad. Importante eso, jóvenes. Importante eso. ¿Cómo calculo probabilidades
En el caso de variables continuas, las calculo como el área debajo de la gráfica de la función de densidad. ¿Y cómo sé cuál es la función de densidad? Bueno, si no te la dice el ejercicio, entonces en la vida práctica el histograma de los datos te dice cómo sería la función de densidad, y ya lo que toca es formarnos, capacitarnos para cuando veamos un histograma, entonces poder decir, uy, ese histograma tiene la forma de una normal. Oh, ese histograma tiene la forma de una exponencial. Entonces podría usar la distribución exponencial para modelar esa variable aleatoria. Bien. Esta es la idea, ¿verdad? Esta campana es la función, este es un ejemplo genérico, pero esta campanita, recuerde que se la mostré allá con el histograma, se conoce como la campana de Gauss y está asociada al modelo normal, pero ojo, no es únicamente con el modelo normal, para cualquier función de densidad, ¿sí? Para cualquier función de densidad, la probabilidad de que la variable se encuentre en el intervalo AB se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre ese intervalo. Ojo, muchachos, esto aquí, esta área es igual a la probabilidad de que esa variable X se encuentre entre A y B. Bien, ¿listo? Eso es. Eso es. Bueno, el problema es, bueno, ¿y cómo calculo esa área? Bueno, ese es un problema matemático, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, recuerde, la función de densidad debe ser tal que el área total debajo de su gráfica, el área total debajo de su gráfica debe ser igual a 1. Y entonces, cuando tienes esa función de densidad de esa forma, la probabilidad de que la variable, que por ejemplo, cuando tú midas ese fenómeno, registres un valor de la variable, ese valor se encuentre en cierto intervalo, se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre ese intervalo. Espero que ese concepto quede claro, porque si no, estás muertecito, vas a estar perdido de aquí en adelante. Vas a estar perdidito si no entiendes esto. O sea, quiero que entiendas que en el caso de variables continuas, para calcular probabilidad, hay que calcular un área. ¿Un área de qué? El área debajo de la gráfica de la curva de densidad. Y esa área te da la probabilidad. Así. ¿Sí? Espero que comprendas esa situación. ¿Cómo se calcula en esa área? Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver cómo calculamos esas áreas. Hay unos casos muy sencillos donde se aplica geometría elemental. Por ejemplo, área de un rectángulo, área de un triángulo. Entonces, a veces uno usa geometría elemental para calcular esas áreas. En otros casos, pues no es tan elemental. La herramienta matemática para calcular el área no es tan elemental. Pero el concepto que quiero vender ahora, es que el área te da la probabilidad. La probabilidad está asociada a área. ¿Bien? Va para esa. Entonces, mire, aquí, ¿qué propiedades debe tener una función de densidad? ¿Qué propiedades debe tener una función de densidad? Mire que dice, sea X una variable aleatoria continua y X un número perteneciente al rango de posibilidades de X. O sea, X minúscula es un posible valor de la variable X mayúscula.
Dice, la función de densidad de X, que la vamos a denotar por f sub X de X, dice, es una función que tiene las siguientes propiedades. Primera propiedad. La función de densidad es no negativa. La función de densidad es no negativa. Es decir, funciones que tomen valores negativos no me sirven como funciones de densidad. Por ejemplo, una típica que de pronto usted conoce, la función seno. No sirve, por lo menos en esa, por lo menos entre 0 y 2pi, no sirve. La función seno no sirve como función de densidad. De pronto hay alguna función de densidad que esté en términos del seno, pero tendría que restringirse a algún intervalo donde el seno sea positivo. No me sirve como función de densidad. ¿Por qué? Porque la función seno toma valores negativos acá. Para ciertos valores de X, la función f de X es negativa. Recuerde que el seno está entre -1 y 1. Entonces, no sirve. No sirve, por lo menos en ese intervalo, no sirve. Habría que mirar si de pronto sirve en un intervalo donde ella tome solo valores positivos. La razón de que la función de densidad tiene que ser positiva es porque recuerde que las áreas, que las probabilidades deben ser mayores que 0. Entonces, como esa función está pensada para el cálculo de probabilidades, entonces tenemos que garantizar que las probabilidades que vamos a obtener sean positivas. La otra condición, primero, la variable, la función debe ser no negativa, es decir, debe estar sobre el eje y igual 0, ¿no? O sea, está y igual 0 y la función de densidad debe ser 0 o positivo, mayor o igual que 0. La otra, muchachos, es que el área total debajo de la gráfica de la función de densidad debe ser 1. Mire, eso se expresa así. Este gancho, ese gancho que está ahí, bueno, no sé si usted en el bachillerato tuvo la fortuna de ver algo de esto de cálculo y de la parte de cálculo integral, no sé. Si no, bueno, yo le enseño algunas cositas que necesitamos aquí, pero este gancho le hace la integral, le hace la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad. Esa integral es precisa, una de las aplicaciones de la integral es el cálculo de área debajo de la gráfica. Entonces, cuando yo calculo la integral desde menos infinito a infinito de esa función de densidad, lo que estoy calculando es el área debajo de la gráfica de la función de densidad en todo el conjunto de los números reales. Lo que está diciendo esta propiedad es que esa área total debe ser igual a 1. Ojo, área total debajo de la gráfica. Área total debajo de la gráfica. ¿Sí? Eso es lo que se calcula con ese integral. Ahora, ¿por qué es el área total? Porque mire que está desde menos infinito a infinito, es decir, sobre todo el conjunto de los números reales. ¿Ya? Listo. Bueno, básicamente son esas dos propiedades. Ojo, una función de densidad debe ser no negativa. Segundo, el área total debajo de su gráfica debe ser igual a 1 para que sirva como función de densidad. Si no, no sirve. ¿Listo? Y bueno, esto tercero, la tercera parte en realidad es, bueno,
no es una propiedad como tal, sino es cómo se usa, es más cómo la usamos. Entonces, ¿cómo usamos la función de densidad? Es lo que le he venido diciendo. Mire, la integral, ahora no desde menos infinito a infinito, sino desde A hasta B. La integral desde A hasta B de la función de densidad, que no es más que el área debajo de la gráfica de la función de densidad, pero entre A y B. Ojo, acá está entre menos infinito y más infinito. Acá está entre A y B. Algo así como esto. Voy a usar este grafiquito que hice aquí. Voy a quitarle esta parte de aquí porque la función de densidad no puede ser negativa. Vamos a quitarle esa parte de ahí. Entonces, cuando lo que estamos hablando ahí es esto. Mire, aquí está A, aquí está B, y con esta integral calculamos esta área. Y esa área nos da la probabilidad de que la variable X esté entre A y B. Eso. Se simboliza así, ¿ve? La integral de A hasta B de la función de densidad. Le hace área, ojo, le hace área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo AB. Esa área te da la probabilidad de que encuentres, que midas, que registres un valor de la variable en ese intervalo. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo un experimento, ¿no? Y siempre hay un experimento detrás que involucra una medición. En el capítulo 3, los experimentos básicamente involucraban conteos. Por eso es que son discretas. Se contaba el número de éxitos en tantos ensayos de Bernoulli, contando. No, el número de ocurrencias de tal cosa en un intervalo, contábamos ahí. El número de éxitos en una muestra de tamaño n sacado al azar y sin reemplazo de una caja que tiene eso. Número, conteos. Ahora, en este caso, lo que estamos es midiendo alguna característica, por ejemplo, tiempo, estamos midiendo el tiempo que dura un proceso, estamos midiendo la longitud de una pieza, por ejemplo, estamos midiendo la temperatura de algo, estamos midiendo la corriente eléctrica que está pasando por un circuito, estamos tomando registros de una variable que es de naturaleza continua porque puede tomar cualquier valor real de esa medición. ¿Cierto? Eso es. Entonces, cuando hablamos de esta probabilidad, lo que estamos diciendo es, mire, la probabilidad de que cuando yo registre la variable por una medición que haga de ella, la probabilidad de que ese registro esté entre A y B se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad que asumamos para modelar el comportamiento de esa variable. Visto desde el punto de vista de la frecuencia relativa, lo que significa eso es que si yo repito el experimento de hacer esa medición y si efectivamente esta es la función de densidad para esa variable, entonces la frecuencia relativa que me daría, la frecuencia relativa de valores de aparición de valores de esa variable, la probabilidad precisamente te da es con qué frecuencia aparecerían esos valores en ese intervalo. Es decir, la probabilidad te da, mejor dicho, la frecuencia, esa probabilidad lo que te dice es con qué frecuencia relativa debería aparecer la variable en ese intervalo. O sea, deberían aparecer valores de esa variable en ese intervalo. Si lo multiplica por 100 sería un porcentaje. Entonces la probabilidad lo que te dice es qué porcentaje de los valores que tú registres de esa variable te van a quedar metidos en ese intervalo AB. ¿Bien? Bueno, mire, ese es el concepto de función de densidad. Vamos a definir una función que se llama la función de distribución.
que es como la función de distribución en el caso discreto, es parecida, y lo que nos da es probabilidades, esa función de distribución, lo que nos da es probabilidades acumuladas hasta cierto valor. Entonces, mire cómo se define. La función de distribución de una variable aleatoria continua X se denota por F mayúscula su X de X y se define así. Mire, la F mayúscula evaluado en un X sub 0 nos va a dar la probabilidad de que la variable esté por debajo de ese valor X sub 0 y se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad que asumamos para esa variable desde menos infinito hasta el valor X sub 0. Ojo, recuerde que esta función lo que nos da, esta función de densidad nos sirve para calcular probabilidades y el área debajo de la gráfica de esa función de probabilidad, de densidad, es la que nos da la probabilidad, ¿no? Entonces, mire, aquí me está diciendo, mire, la función F mayúscula evaluada en X sub 0 nos va a dar la probabilidad de que la variable esté menor, sea menor o igual que ese valor X sub 0 donde se está evaluando la F mayúscula. Y eso no es más que la área que hay debajo de la gráfica de esa función de densidad desde menos infinito hasta el valor X sub 0. A esa función que nos va a servir para evaluar esa probabilidad se le conoce como la función de distribución. Función de distribución. Ojo, función de densidad es la F minúscula y la función de distribución es la F mayúscula, que no es más que el área que te deja la F minúscula menor para valores menores o iguales que ese valor donde se está evaluando. ¿Para qué sirve la función de distribución? Mire, si tú tienes la función de distribución, puedes calcular cualquier probabilidad que te pidan sobre la variable aleatoria que estamos tratando. Mire acá. La función de distribución sirve para esto. Mire, ¿cómo calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en un intervalo usando esa función F mayúscula, la función de distribución? Entonces, mire, cuando te mandan a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X se encuentre en el intervalo AB, eso, si tienes la función de distribución, es muy sencillo. Mire, dice, evalúa la función de distribución en B y réstale la función de distribución evaluada en A. Una advertencia aquí, jóvenes. En el caso continuo, tú puedes tener aquí menor o igual y esta fórmula sigue siendo válida. Puedes tener aquí el igual acá y la fórmula sigue siendo válida. Puedes tener así, o sea, abierto a izquierda y cerrado a derecha y la fórmula sigue siendo la misma. Puedes tener ambos abiertos y la fórmula sigue siendo la misma. En el caso continuo no hay diferencia entre esto. No hay diferencia. Esa es una propiedad que tienen las variables continuas. Es una consecuencia de que la probabilidad de que una variable continua tome un valor en particular es cero. ¿Sí? Con una variable continua, no. Por ejemplo, estás midiendo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo que se demore este cliente sea 5.58 segundos? Cero. En el caso continuo. Acá en el caso continuo siempre hablamos de las probabilidades distintas de cero están asociados a intervalos. No, ¿cuál es la probabilidad de que ese cliente se demore entre tanto y tanto? Bueno, ahí sí. Usamos la función de densidad para calcular esas probabilidades. Pero probabilidades puntuales en el caso continuo siempre son cero. Probabilidades puntuales en el caso continuo siempre son cero. Es decir, mire, se la voy a decir aquí. Si X
es continua, entonces la probabilidad de que X sea igual a un valor particular, X minúscula, así, eso siempre va a ser cero. La razón de eso es matemática. Pero tiene sentido también porque es que lo que les dije hace un rato, ¿por qué en el caso continuo no podemos darle una probabilidad distinta de cero a los valores en el rango? Porque si le damos una probabilidad distinta de cero a los valores en el rango de la variable aleatoria, como esa variable aleatoria toma un número infinito no contable de valores, si le damos valores distintos de cero a las probabilidades puntuales, eso se explota para más infinito cuando hagas la suma. Y no sirve, porque la probabilidad tiene que estar acotada entre 0 y 1. Entonces, las probabilidades puntuales en cero. Mire, ¿por qué eso es cero? Por una propiedad que tienen las integrales. Recuerden que estas probabilidades para continuos se calculan como la integral. En este caso tendríamos que calcular la integral de x a x de la función de densidad, o sea, entre x y x. O sea, la integral sobre un punto. Y eso por matemática, eso siempre es cero. Cuando estén viendo cálculo integral, entenderán esas propiedades y esos conceptos. Bien, entonces, muchachos, las probabilidades puntuales son cero. Por eso es que aquí tú puedes poner el igual acá, puedes ponerlo aquí, puedes quitarlo de aquí y dejar uno solo, puedes quitarlo de acá y dejar el de acá, puedes ponerlos ambos y la probabilidad seguirá siendo lo mismo. Es decir, agregar un punto, un número finito de puntos al intervalo no afecta la probabilidad. Bien, entonces mire cómo dice, se dice que la probabilidad de que la variable esté entre A y B se calcula como la función de distribución evaluada en B menos la función de distribución evaluada en A. Para entender eso, miremos, recordemos qué es la función de distribución. Recuerde que esta función de distribución nos da el área desde menos infinito hasta el punto B. ¿Sí? O sea, mire, nos da esto que está en rojo ahí, eso que está en rojo, esa área que está en rojo es esto. ¿Bien? Eso por definición es lo que nos da la función de distribución evaluada en B. Nos da el área esta, que es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que B. ¿Listo? Mire, si a esa área roja yo le quito el área hasta A, que es el área que estoy dibujando ahí en azul, si al área roja inicial le resto el área azul, que es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que A, que es f de A, entonces me queda este pedazo de aquí, que es el área entre A y B, que te da la probabilidad de que X se encuentre ahí. Que aquí la he dibujado como el área gris, mire. O sea, el área gris, muchachos, el área gris es el área hasta B menos el área hasta A, te da el área gris. Y esa área gris es la probabilidad de que la variable esté entre A y B. Oiga, jóvenes, importante esto porque ahora que empecemos a calcular probabilidades usando el computador o usando una tabla que vamos a aprender a usar, por ejemplo, para calcular probabilidades del modelo normal, entonces eso es importante conocerlo y saberlo, ¿no? ¿Cómo es que hacemos? ¿Sí? Eso es. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, suponga que la variable aleatoria X tiene una función de densidad dada por
Mire, esta es la función de densidad. Me dice 3/8 de x cuadrado si x está entre 0 y 2. Y es 0 en cualquier otro punto. Y me están diciendo, la variable aleatoria x es una variable continua que asumimos que tiene esa función como función de densidad. Entonces, ¿qué me pide? Me piden que calcule la probabilidad de que la variable esta, con esta función de densidad, tome un valor entre 1 y 2 cuando yo la mida. Cuando yo mida esa variable que tiene esa función de densidad, me pide que calcule cuál es la probabilidad de que ella se encuentre entre 1 y 2. Y me piden que calcule la F mayúscula, ojo, la F mayúscula, la distribución evaluada en 1.5. Bien, antes de pasar a contestar la pregunta A y B, quiero verificar que efectivamente esta función sea una función de densidad válida. Recuerde, yo les acabo de decir hace un ratico, no toda función de densidad clasifica, no toda función clasifica para función de densidad. No toda función clasifica para función de densidad. Necesita tener unas condiciones especiales. Primera condición, ser no negativa. Segunda condición, que el área total debajo de la gráfica de la función de densidad sea 1. Si cumple esas dos condiciones, puedes usarla como función de densidad. Bien, muchachos, miren, vamos a hacer, esto no es obligatorio, pero es muy saludable, es muy sano, es muy práctico, es muy bueno. Uno siempre darse una idea de cómo es la gráfica de la función. Yo siempre hago un bosquejar la gráfica de la función para saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, mire que esta función dice 3/8 de x cuadrado para x variando entre 0 y 2 y es 0 en cualquier otro punto. Entonces, mire, antes de 0 vale 0. Después de 2 vale 0. Dice, es 0 en cualquier otro punto que no esté entre 0 y 2. Entonces vamos a bosquejar esa gráfica. Vamos a hacerlo aquí. Mire, voy a trazar un eje X aquí. ¿Está? Vamos a suponer que por aquí está, ahí está el 0. Digamos que aquí está, vamos a poner 4 para el 1. Vamos a poner 3 para el 1, porque no se vaya tan lejos. Aquí está el 1. 1, 2, 3 para el 1. Para el 2. Entonces, mire, aquí está el 0. Ponerlo aquí con negro. Aquí está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, allá dice, mire, para cualquier valor que no esté en el intervalo de entre 0 y 2, la función vale 0. Voy a dibujarla aquí con un azul, este azul, y vamos a ponerle un gruesito. Es decir, de aquí hacia arriba, la función vale 0. Y de 0 para abajo, la función vale 0. Miércoles. Bien. 0 en cualquier otro punto que no esté entre 0 y 2. Bien.
Ahora vamos a ver qué es lo que pasa entre 0 y 2. Dice, entre 0 y 2, dice, es 3/8 de x cuadrado. Matemática básica. Espero que hayan aprovechado el curso de matemática básica. Cuando tú tienes la función y igual a una constante por x cuadrado, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la gráfica para esa función? ¿Cómo es la gráfica para esas funciones de la forma y igual a c por x cuadrado? ¿Eso qué es? ¿Qué forma tiene? Alguien que se aventure, abre el micrófono y me diga, a ver si están despiertos. Una parábola, ¿no? Una parábola, sí señor, correcto. Por lo menos hay uno despierto ahí, ¿no? Es una parábola. Esas, si la constante c, o sea, cuando tú tienes y igual a una constante por x cuadrado, eso es una parábola que tiene vértice en el origen. Y dependiendo de la constante c, abre para arriba o abre para abajo. Si la constante c es positiva, es una parábola que abre hacia arriba. Si la constante c es negativa, es una parábola que abre hacia abajo. En este caso, como la constante c, que es 3/8, es positiva, entonces esa parábola abre hacia arriba. Es una parábola que abre hacia arriba. Entonces vamos a dibujar esa porción de la parábola entre 0 y 2. Entonces, mire, 3/8 cuando x sea 2. Si x es 2, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí, ¿qué pasa con y? Mire, y aquí la fórmula es 3/8 de x cuadrado. Cuando x sea 2, entonces aquí sería 4 y sería 2 a la 2 es 4. 3/8 de 3/8 por 4. Cuarta 1, cuarta 2, da 3 medios, que es lo mismo que 1.5. O sea, cuando x sea 2, esto va hasta 1.5. Vamos a, digamos que yo tomé 3, aquí está el 1. 1, 2, 3, aquí está el 1. Y digamos que aquí está a la mitad de los otros 3, está el 1.5. Entonces, jóvenes, para cuando x es 2, ahí está, 1.5. Vamos a correrlo una amiguita hacia abajo. Aquí. Ahí, 1.5. Ahí a la mitad. Listo. La función, la gráfica de esa función pasa por este punto. ¿Listo? Por ejemplo, cuando x sea 1, cuando x sea 1, entonces, cuando x sea 1, ¿cuánto vale y? Recuerden que y es igual a 3/8 de x cuadrado. 1, si x es 1, 1 al cuadrado da 1, 3/8 por 1 da 1. O sea, da 3/8. 3/8. 3/8. ¿Cuánto es 3/8? 3/8. 0.3. 0.3. Bien. 0.3 es casi la tercera parte de 1, ¿no? Entonces, aquí más o menos ese para 1, más o menos 0.3, digamos que está, porque este es 0.33, entonces 0.3, más o menos aquí. Aquí. Este puntico es otro punto de la gráfica de esa función. ¿Bien? De tal manera que, bueno, cuando x sea 0, y vale 0. Sería 0 al cuadrado por 3/8 da 0. Entonces 0 también es un punto de la gráfica. Y entonces yo puedo trazar aquí la gráfica así. Uy, ahí a pulso ahí más o menos. Voy a quitar esto aquí para que no me enrede. Ya lo usé. Ya no lo necesito. Esto eran como unas guías. Ya no lo necesito. Ya no lo necesito.
Ahí está. Entonces, ahí está, muchachos, la gráfica. Más la voy a dibujar en azul mejor para ser consecuente con... Voy a dibujarla en azul y más gruesita. Tratar de seguir aquí. Eso, ahí está. Esto ya no lo necesito. Esto era como una guía. Ya no lo necesito. Ya no lo necesito. Esto no lo necesito. Era una guía. Ya no lo necesito. Mire, entonces esta es la función de densidad. Voy a ponerle un verdecito aquí, punteadito, para indicar aquí. Listo. Ahí está. Ese es un bosquejo de la... Ahí está. Ese es un bosquejo de la gráfica de esa función de densidad que nos están dando ahí en el problema. ¿Ah? Listo. Muchachos, primera condición, nótese que esta función para cualquier x es mayor o igual que 0. O está en 0, antes de 0 ella es 0, después de 2 ella es 0, o sea, el valor más pequeño es 0, y entre 0 y 2 está por encima de 0. O sea que cumple la primera condición de ser una función no negativa. Listo, vamos a ver si cumple la segunda condición, y es que el área total debajo de la gráfica, de esa función es igual a 1. Entonces, cuando hablo del área debajo de la gráfica, estamos hablando debajo de la gráfica sobre el eje X. O sea, sobre el área debajo de la gráfica, pero sobre el eje X. O sea, no estamos hablando de área, por ejemplo, no, esta área estaba debajo de la gráfica. No estamos hablando de esa área. Estamos hablando de área debajo de la gráfica, pero por encima del eje X. De esa área estamos hablando. Bien, mire, lo que dice allá es que debe cumplirse esto, vea, que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función esa de densidad debe ser igual a, bueno, vamos a ver, debe ser igual a 1. Debe ser igual a 1. ¿Bien? Debe ser igual a 1. Bueno, muchachos, mire, propiedades de las integrales. Mire que el intervalo de números reales donde está definida la función, por la forma como está definida la función, el conjunto de los números reales, que es desde menos infinito a más infinito, está partido en 3 pedazos, de acuerdo a cómo está definida la función. Mire, antes de 0, es decir, desde menos infinito hasta 0, entre 0 y 1, y desde 2 en adelante. Entonces, una propiedad del cálculo de integrales, una propiedad de las integrales, es que esta integral que va desde menos infinito a infinito, puedes partirla en intervalos excluyentes, como en este caso, puedes partirla desde menos infinito a 0, desde 0 a 2 y desde 2 hasta más infinito. De la siguiente forma, mire, esto es igual a, voy a pasarla para acá, aquí para que no me moleste ahí. Esto es igual a, mire, vamos a escribirla así, como la integral de menos infinito a 0. Ya sabe por qué menos infinito a 0, porque en ese tramo la función está definida de una manera. De la función de densidad, de f sub x de x de x, más propiedad de las integrales, muchachos. La integral desde 0 a 2 de la función de densidad más la integral desde 2 a más infinito de
la función de densidad. Me va a tocar borrar aquí. Más la integral de 2 hasta más infinito de la función de densidad. Bien, o sea que esa integral desde menos infinito hasta infinito, yo la parto en la integral desde menos infinito a 0, más la integral de 0 a 2, más la integral de 2 a más infinito. Bien, muchachos, mire, recuerde, esto es muy sencillo, mire, recuerde que esta integral nos está dando el área. Nos está dando el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el eje X debajo de la gráfica. Pero resulta que, mire que en este sector la gráfica va justamente sobre el eje. Es decir, que en este sector, desde menos infinito a 0, no hay área. Es 0. O sea que esta integral es 0. Ahora, otra forma de verlo es, recuerda que desde menos infinito a 0, esta función que está ahí, desde menos infinito a 0, es igual a, voy a escribirla aquí, mire, como la integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad en ese intervalo a 0. Desde la integral desde menos infinito a 0 de la función de densidad en ese intervalo de menos infinito a 0, que es 0, porque dice que la función de densidad es 0 para cualquier otro valor que no esté entre 0 y 2. O sea que aquí sería la integral desde menos infinito a 0 de 0 de x. Eso es 0 por propiedades de la integral. Más, ahora sí, aquí sí no, ojo con esto, la integral de 0 a 2 de la función de densidad en 0,2. Ahora, la función de densidad en 0,2 ya no es 0. La función de densidad en 0,2 dice el problema que es 3 octavos de x cuadrado. 3 octavos de x cuadrado. Entonces aquí sería la integral de 0 a 2 de 3 octavos de x cuadrado de x. Más la integral de 2 a infinito. Ahí también la integral de 2 a infinito de la función de densidad de 2 a infinito es, recuerden que la función de densidad ahí es 0 por la definición de la función de densidad de x. Bien, muchachos, mire, esta integral da 0 y esta integral da 0. Nos quedamos con una sola. Nos quedamos con la integral de 0 a 2 de 3 octavos de x cuadrado de x. Bueno, propiedades de la integral. Cuando tú tienes la integral de una constante por la función, la constante puede salir de la integral. Así, mire. Se la voy a escribir acá. Voy a escribirla con azul acá. La integral de a hasta b de una constante por una función se calcula como, bueno, propiedad. Es igual a, la constante puede salir de la integral. Es igual a la constante por la integral de a hasta b de la función de densidad. Por lo tanto, vamos a sacar ese 3 octavos de esa integral, que es una constante, ¿no? Ojo acá. Esto aquí es una propiedad de las integrales, ¿no? Bien, entonces mire, aplicando esa propiedad aquí, uno saca ese 3 octavos por la integral de 0 a 2 de x cuadrado de x. Bien, muchachos, miren. Una integral bastante conocida, de hecho yo creo que es una de las primeras integrales que uno calcula cuando está viendo cálculo integral. Es la integral, vamos a hacerla acá con azul para que les quede ahí, mire, la integral de esta función de x a la n de x. Inicialmente, como ahí tenemos un n entero, con n un natural,
esa integral de x a la n de x es igual a lo siguiente. Se le suma 1 al exponente y me queda x a la n más 1. Y eso se divide entre ese n más 1. Si la vas a evaluar de A hasta B, entonces uno dice esto evaluado de A hasta B, que significa que primero pones a X como B, menos después pones a X como A. Así, mire. Sería X lo reemplazo por B. B a la n más 1 sobre n más 1. Menos. Ay, ese menos, ¿por qué? Porque así está definido. Menos. Menos. Ahora pongo a X, reemplazo a X por A. Me queda A a la n más 1 sobre n más 1. Así se integra ese X a la n para n desde 1 a más a un valor entero, un valor natural. Se eleva a la, sale X elevado al exponente que tiene más 1 y se divide eso sobre el mismo exponente, ese n más 1. Mire, por lo tanto aquí, ¿cuánto es n en este caso? ¿Cuánto es nuestro n? En este caso, el que está elevando a x es 2, ¿no? O sea, porque es x cuadrado. Entonces acá es, o sea que nuestro n es 2. Por lo tanto, esa integral se evalúa así, vea. 3/8, recuerde que ese 3/8 es la constante que tenemos ahí, ¿no? Que la sacamos. Ahora hacemos lo siguiente. Este 3/8 multiplica a, ojo, que ese 3/8 está multiplicando a todo. Entonces, ahora vamos a hacer esa integral. Entonces, como el n es 2, nos quedaría x a la 3. ¿De dónde salió el 3? De 2 más 1. Sobre 3. ¿De dónde salió el 3? De 2 más 1. Menos, bueno, no, menos no, todavía no. Coma, evaluado, eso, ojo, evaluado de 0 a 2. Esa es la integral esa. Ahí acabamos. Bueno, todavía no lo hemos calculado porque ahora hay que reemplazar a x por 2 menos reemplazar a x por 0. ¿Listo? Entonces nos quedaría, mire, 3/8 de 2 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3. Ese 2, este 2 es este. O sea, yo quito a x y pongo 2, menos quito a x y pongo a 0. ¿Bien? Y ahí cierro el paréntesis. Ojo, este 3/8 está afectando a todo. Ese 3/8 está afectando a todo. Entonces, mire, ya es hacer cuentas. Hagamos cuentas, mire. Sería 3/8. 2 a la 3 da 8. Queda 8 sobre 3. Menos 0 a la 3 da 0. Sobre 3 da 0. 0. Menos 0. Queda lo mismo. O sea, 3/8 por 8 tercios. Epa. Este 3 se va con este. Y este 8 se va con este. Y eso da 1. Epa. 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 Contento, estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque el área total da 1. Recuerde, para que sea una función de densidad válida, el área total debe dar 1. Entonces, hemos demostrado dos cosas con esa función. Primero, que es no negativa. Segundo, que el área total debajo de su gráfica es 1. Por lo tanto, ella es una función de densidad que válida. Sirve como función de densidad. ¿Listo? Listo. Entonces ahora sí podemos, como ya sabemos que es una función de densidad válida, la podemos usar para calcular probabilidades. Vamos a ver cómo se usa entonces. Entonces, mire, la primera probabilidad que me mandan a calcular
es la probabilidad de que la variable se encuentre entre 1 y 2. Entonces, mire, vámonos a la gráfica. ¿Y qué es lo que me están pidiendo ahí? Mire, me están pidiendo esto. Vamos a ponerle aquí un rosadito, un anaranjadito. Mire, aquí está 1 y aquí está 2. Vamos a hacerlo aquí con esta para que me la dé retecita. Ahí está 2. Entonces, cuando me dicen, calcule la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2, muchachos, lo que me están pidiendo es que calcule el área. Vamos a dibujarlo aquí con un azulito. Esta área, muchachos. Me están pidiendo que calcule esa área. Y esa área en azul, jóvenes, esa área en azul es la que te va a dar la probabilidad de que la variable X se encuentre entre 1 y 2. Eso es. Ahora, ¿cómo se calcula esa área? Con una integral. Entonces, mire, esta probabilidad se calcula como la integral desde 1 hasta 2, o sea, desde A hasta B, desde 1 hasta 2 de la función de densidad en ese intervalo. La función de densidad en ese intervalo es 3/8 de x cuadrado. O sea, es la integral de 1 a 2 de 3/8 de x cuadrado de x. Ese de x, muchacho, es lo que te dice es que tú estás integrando con respecto a x, porque de pronto en algunas integrales te aparece una constante, entonces dice, bueno, y aquí voy a integrar con respecto a qué, con respecto a o con respecto a x o con respecto a y, con respecto a qué voy a integrar. Entonces es lo que te está diciendo, mire, la variable de integración es x, ¿sí? Eso es lo que significa eso. Entonces, mire, recuerde, para hacer esta integral, aplicamos propiedades de las integrales, sacamos esa constante de ahí, eso es 3/8 sale de la integral por la integral de 1 hasta 2 de x cuadrado de x. Ahí tenemos esa integral, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula esa integral. Eso es 3/8, como el n2, entonces es x a la n más 1. O sea que nos queda aquí x, aquí esto está multiplicado por, esto está multiplicando x a la 3 sobre 3. Ya les expliqué de dónde sale eso. Evaluado entre, ahora ya no entre 0 y 2, sino entre 1 y 2. Evaluado de 1 a 2. Entonces eso es, ponga el x igual a 2, ponga el x igual a 1, hace la resta. Entonces es esto, mire, es 3/8 que multiplica a 2 a la 3 sobre 8 menos 1 a la 3 sobre 8. Esto es igual a 2 a la 3 es 8, 8 sobre 8. Voy a dejarle como 8 sobre 8 menos 1 sobre 8. Fracciones de igual denominador, se deja el mismo denominador y se restan los exponentes. O sea, nos queda aquí 3/8, los exponentes, y se restan los denominadores, los numeradores. Se deja el mismo denominador y se restan los numeradores. Entonces, en este caso es 8 menos 1 y esto da sobre 8, el mismo denominador. Bien. Sí. Vamos a ver que no haya cometido ninguna barbaridad. Eso da 7/8. Perdón, no es sobre 8. Sí, estoy cometiendo una barbaridad. Yo estaba viendo la cosa rara. No es sobre 8. Es sobre 3. Aquí es 13. El 3 de acá. Ojo con eso. Mire, es sobre 3 sobre 3. Es 3/8 y aquí no es 8, aquí es 3.
El 3 de ese que bajó al hacer la integral. Ahí, sobre 3. ¿Listo? Entonces aquí me queda, mire, esto sería, este 3 se puede ir con este y arriba me da 7 sobre 8. 7 sobre 8. 7 sobre 8. Alguien que me haga ese cálculo, 7 sobre 8. Es cercano a 1, ¿no? Es casi 8 sobre 8. Es casi 0.85. ¿Cuánto? 0.85. 0.85. Esa es la probabilidad de que nuestra variable se encuentre entre 1 y 2. Oiga, muchachos, otra forma de interpretar ese 0.85, ese se puede interpretar así. Si tú en realidad tienes una variable que estás midiendo, esa variable tiene esa función de densidad y tú estás registrando valores de mediciones de esa variable y lo haces muchas veces, entonces ese 0.85 lo que te está diciendo es, mira, el 85% de las veces que tú registres valores de esa variable, el 85% de las veces caerá ese valor entre 0 y 1. Perdón, entre 1 y 2. Profesor, a mí me dio 0.87. 7 entre 8. Sí, da 0.875. Ah, ya, 8.75. 8.75. Bien. Entonces, ¿qué nos dice ese punto 8.75? Dice, mira, si tú haces muchas veces mediciones de esa variable, suponiendo que la variable efectivamente se rija por ese modelo de probabilidad, entonces cuando tú midas muchas veces esa variable, el 87.5% de los valores que registres de esa variable serán valores entre 1 y 2. Serán valores entre 1 y 2. El 87.5% de los valores de la variable, cuando tú la estés registrando, la estés midiendo, serán valores entre 1 y 2. El resto será valores entre 0 y 1. ¿Bien? Claro, mire, tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú ves el área debajo de la gráfica es más grande a medida que me voy acercando a 2, ¿no? Porque la función va subiendo. Entonces, intervalos aquí cercanos a 2 tienen áreas más grandes que intervalos cercanos a 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que casi toda el área está entre 1 y 2. Bien, listo. Vamos a encontrar ahora la otra pregunta. Vamos a responder la otra pregunta. Y es, calcule la F mayúscula en 1.5. Calcule la F mayúscula en 1.5, o sea, la función de distribución en 1.5. Entonces, mire, muy sencillo. Vamos a insertar una nueva hoja aquí. Aquí lo que toca recordar es cuál es la definición de esa función de distribución. La F mayúscula vamos a hacer aquí. Mire, esa F mayúscula de la variable aleatoria X evaluada en 1.5, por definición, jóvenes, por definición, es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito no, hasta 1.5, es decir, hasta el valor donde la estoy evaluando, hasta 1.5 de la función de densidad de F su X en X de X. Listo. Ojo, muchachos, miren, vamos al gráfico. Esa integral, miren, me están mandando a que calcule la integral desde acá, desde menos infinito hasta 1.5 que está por aquí. 1.5 está por aquí. ¿Listo? O sea, me están pidiendo, calcúlate el área desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Hasta 1.5. Eso es lo que me están pidiendo ahí. ¿Sí? Pero recuerde una cosa. El área desde menos infinito hasta 0 es 0, porque ahí en ese intervalo la función vale 0, la densidad vale 0. ¿Sí? Y entonces yo solamente tengo que combatirme con el área de 0 a 1.5. ¿Sí? Que sería
el valor de los que ya me generarían valores distintos de 0. Vamos a hacerlo. Entonces, formalmente esto hay que hacerlo así, ¿ve? Siendo estricto, siendo formales, matemática, tendríamos que hacerlo así, mire. Partimos esta integral en dos. La integral desde menos infinito hasta 0. Ya saben por qué hasta 0, porque es que de 0 para abajo vale 0, de 0 a 2 vale tanto, 3/8 de x cuadrado, y de 2 para adelante también vale 0. Entonces, por eso la parto de menos infinito a 0 de la función de densidad, ¿cierto? Más la integral de 0, no hasta 2, sino hasta 1.5, porque me están mandando que calcule el área anterior a 1.5 hacia abajo. Entonces aquí es 1.5 de la función de densidad. ¿Sí? Pero entonces recuerde, muchachos, esta función de densidad está aquí entre menos infinito y 0. Esta función es 0 por la forma como está definida la función de densidad. Por lo tanto, esta integral es 0, porque es el área debajo de la gráfica, ahí no hay área, ¿cierto? O porque la función de densidad es 0, y entonces eso, ahí en ese intervalo eso nos da 0. Bueno, entonces aquí nos queda 0, y ahora sí, más, o sea, nos queda 0 más, aquí la integral de 0 a 1.5, ¿no? Entonces sería, aquí sí, la función de densidad vale 3/8 de x cuadrado. Voy a sacar el 3/8 enseguida. 3/8, y es la integral de 0 a 1.5 de x cuadrado de x. Esto es igual a 0 más cualquier cosa, da la otra cosa. Entonces nos daría 3/8 que multiplica a, recuerde, x a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 1.5. Eso nos da 3/8 que multiplica. Ojo, pones a 1.5 donde está x. 1.5 a la 3 sobre 3. Menos, pones 0 donde está x. 0 a la 3 sobre 3. Esto da 0. Entonces nos quedaría 3/8 que multiplica a 1.5 a la 3 sobre 3. Este 3 se puede cancelar con este y nos queda 1.5 a la 3 sobre 8. Bueno, ya alguien que me haga esa cuenta ahí. $1.5 a la 3 sobre 8. Parece que están dormidos. Calculadora. 0.42. 0.429. 1.5. ¿Cómo se eleva aquí? ¿A la qué? A la 3. Y eso lo divido por 8. .4218. Sí, eso es. 1.5 a la 3 entre 8. 0.40 ¿qué? 421875. Bien, eso es. Esa es la función de distribución evaluada en 1.5. 0.42. Van a grabar con todos los decimales. Sí, en lo posible. Sí. Ahí la podríamos redondear a 4 cifras, como 0.4219 se podría redondear a 4 cifras. ¿Sí? Bien. Oiga, jóvenes, vamos a aprovechar los últimos 10 minutos para obtener la función de distribución en cualquier punto.
O sea, ahí aquí la evaluamos en 1.5, pero un momentico aquí que me están avisando ya de la reunión que tengo a las 10. Mire, entonces la pregunta es, lo que quiero hacer es evaluar la función de distribución en cualquier X. ¿Cómo sería esa función? Mejor dicho, el ejercicio es este. Halle F mayúscula de X en cualquier X. ¿Sí? Ojo. Para cualquier X real. Bien, mire, entonces aquí de rapidez, mire, la función de distribución en cualquier X real la va a estar escrita en tres partes, en tres porciones. La razón de las tres porciones es por la forma como está definida la función de densidad. Recuerden, la función de densidad está partida en tres, antes de 0, entre 0 y 2 y después de 2. Entonces, así va a quedar también definida la función de distribución. Mire, antes de 0, o sea, para cualquier X, va a ser tal cosa, ya vamos a ver cuánto es, si X es menor estrictamente que 0. O sea, si X está desde menos infinito a 0. Va a ser tal cosa si X está entre 0 y 2. Y va a ser tal cosa si X es mayor que 2. La razón de esta partición es por la forma como está definida la función de densidad. Mire, entonces recordemos, antes de 0, para cualquier X antes de 0, como esta función da el área que hay desde menos infinito hasta ese X, pero ese X está antes de 0, entonces, mire, es cualquier X por acá, digamos un X que esté antes de 0, cualquier X que esté antes de 0, digamos aquí. Entonces, como la función F mayúscula lo que nos da es el área que hay en ese sector debajo de la gráfica antes de 0, eso es 0. O sea que la función esa F mayúscula antes de 0 nos da 0. O sea que esta función es 0 para cualquier X que esté antes de 0. ¿Listo? Una cosa importante de rapidez, pues si de pronto no nos da tiempo. Para cualquier X que sea mayor que 2, vamos a analizar la situación. Vamos a tomar cualquier X mayor que 2. Pongamos un X aquí, cualquiera, mayor que 2. Si entendemos bien qué es lo que da la función de distribución, no tendremos dificultad para saber cuánto es el valor de la función de distribución en un X aquí que esté después de 2. Recuerde que la función de distribución evaluada en algún X nos da el área que hay de ese X para abajo. O sea que aquí lo que no, la función evaluada aquí sería el área debajo de la gráfica. Sería el área debajo de la gráfica desde ese X para acá para abajo. ¿Y cuánto es esa área, muchachos? Alguien que se aventure a decirme. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuánto es esa área? 1. 1. Lo demostramos hace cuando les estaba demostrando que efectivamente es una función de densidad. Yo les demostraba que esta área aquí entre 1 y 2 es 1. Aquí no hay área. Por lo tanto, el área total de ahí para abajo es 1. Por eso la función de distribución para cualquier X que esté por encima de 2 vale 1. Espero que haya comprendido eso. Y para cualquier X que esté entre 0 y 2, la función de distribución es la integral de 0 al valor X de la función. O sea que si X, el único que causa dificultad un poquito, porque hay que calcular una integral, el único es si X está entre 0 y 2.
¿Qué es la f mayúscula en ese x? Es la integral de 0 al x de la función de densidad ahí. Voy a escribirla en términos de t para que de f de t, f sub x en t de t. Para no confundir las dos x. Esto sería la integral de 0 a x de, recuerde, como está escrita en términos de t, es 3/8 de t al cuadrado, ¿no? 3/8 de t cuadrado de t. Estoy integrando con respecto a la variable t para no confundirla con la variable x. Ese 3/8 sale y esta integral me da t a la 3 sobre 3, evaluando de 0 a x. Este 3 con este 3 se va y me queda evaluado en x, poniendo a t por x, reemplazando a t por x, me queda x a la 3 sobre 8 menos reemplazando a t por 0, 0 a la 3 sobre 8, que esto da 0. En definitiva, nos da x a la 3 sobre 8 para cualquier x que esté entre 0 y 2. Y ese sería el valor aquí. Sería x a la 3 sobre 8. Es x minúscula, ¿no? Ese x a la 3, x minúscula a la 3 sobre 8 en caso de que x esté entre 0 y 2. Y de rapidez, mire, una vez tú tienes esta función de distribución, la primera pregunta que contestamos acá, esa probabilidad se puede calcular como la f esa que acabo de calcular allá, evaluada en 2 menos la f evaluada en 1. Vamos a hacerlo y ahí termina la clase. Voy a insertar otra hoja aquí. Entonces, mire, la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 2 se calcula como la f mayúscula de esa variable evaluada en 2 menos la f mayúscula de esa variable evaluada en 1. Evaluada en 2, recuerde, como 2 está entre 0 y 2, entonces es x a la 3 sobre 8, acabamos de encontrar ahí. O sea, sería 2 a la 3 sobre 8. Menos eso evaluado en 1. La función de distribución evaluada en 1. X a la 3 sobre 8, pero donde x es 1. Entonces sería 1 a la 3 sobre 8. Mire, esto nos da sobre 8. 8 menos 1 sobre 8. Esto da 7 sobre 8, que fue lo que nos dio hace un rato. Es decir, muchachos, que cuando tenemos la función de distribución, ya la integral está calculada. Y no nos debemos preocupar. Es que yo no sé calcular integrales. No importa, porque es que ya si tienes la función de distribución, esa función de distribución precisamente es la integral calculada ya. Solo tienes que reemplazar los valores en esa función de distribución y eso te da el área que tú necesitas. Ahí mire que estoy calculando el área entre 1 y 2 usando ya la función de distribución. Es importante que aprendamos a manejar esto porque cuando vayamos a calcular estas probabilidades con R, eso es precisamente lo que vamos a hacer con las funciones estas que nos da R para el cálculo de esas probabilidades. Es evaluar la distribución en el límite superior menos evaluar la distribución en el límite inferior para calcular la probabilidad en un intervalo. Muchachos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes, el próximo martes. Profesor. Sí. Para que por favor se pueda habilitar la evaluación de la clase pasada, la revisión. Aún no, porque entiendo que hay unos estudiantes por ahí que creo que tuvieron dificultades para realizar eso, entonces estoy esperando a ver quiénes son para que digan cuándo lo van a hacer, para entonces activarlo y después que ellos hagan eso sí lo activo para que todos puedan ver sus intentos. Ok, y sobre las diapositivas que manejo hoy, las va a subir a Cintia. Dígame. Las diapositivas que manejo hoy. Ah, sí, claro. Okay. Sí. Gracias. Yo creo que ya están en Cintia, si no están, yo reviso. No, yo las estaba buscando. Ah, bueno, entonces yo las subo, no se preocupe. Gracias. Bueno. Profe,
Y también si puede ser, podría pasarnos también esa diapositiva por el grupo de WhatsApp. Claro, sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, pues, Chao, profe, gracias. bueno, que Hasta esté bien. luego, profesor. Cuídese, que le vaya Hasta bien. luego, profesor. Bueno, que